en el Evangelio según San Lucas. Quisiera hablar de la fe en los tiempos de crisis. Evangelio según San Lucas, vamos a leer en el capítulo 8. Verso 22. San Lucas, capítulo 8, verso 22. Leemos. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Alabado sea Jesucristo. El mismo Jesucristo del Evangelio hoy está acá a través de su Espíritu Santo. Y hoy le ha traído acá para que usted pueda tener una experiencia profunda con Él. Dios quiere bendecirle en esta mañana. Alabado sea el Señor. Yo quiero llamar la atención en la pregunta que hace el Señor: ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe? Quisiera abordar el problema del desánimo espiritual. Quisiera abordar el problema de la depresión espiritual que se produce de tiempo en tiempo en nuestras vidas. Quisiera hablar acerca de la naturaleza de la fe, con la cual nosotros podemos enfrentar las crisis en nuestra vida. Muchos cristianos de tiempo en tiempo caen en dificultades y son infelices porque no han entendido claramente la naturaleza de la fe. El cristiano, el creyente, es el que ha recibido el don de la fe. Usted debe entender que hay una diferencia entre el don de la fe y la práctica de la fe en la vida. El don de la fe lo recibe uno cuando tiene una experiencia con Jesucristo. Algo se te dice en tu interior, algo uno comprende, algo que no sabía, uno ahora sabe. Cuando yo tuve una experiencia con el Señor Jesucristo siendo muy joven, recuerdo que al otro día, cuando mi hermano me ve leyendo el Nuevo Testamento, yo le digo: mira, siéntate, Enrique, conocí a Dios. Nadie me había dicho eso, nunca había leído una Biblia, ninguno en mi familia era creyente. Pero algo ocurrió cuando yo le abrí mi corazón a Jesucristo. Algo me fue dicho. Yo tenía un convencimiento de algo que antes no lo tenía. Yo ahora sabía que Dios existía. Yo sabía en mi interior que Dios ahora estaba conmigo. Conocí a Dios. Ese es el don de la fe. Dios le ama a usted. Tal vez usted ha venido acá por primera, segunda vez, lo han invitado y usted nunca ha tenido esta experiencia. Quiero decirle que la fe no es un autoconvencimiento.
La fe es una certeza. Es algo que te es dicho en tu interior. Yo sé que Jesucristo vive. No me han convencido de ello. No tuve que estudiar muchas lecciones. Ni siquiera había leído la Biblia. Solamente le abrí mi corazón a Jesucristo y Él entró en mi interior y me dio el don de la fe. Dios le ama y Dios quiere que usted tenga el don de la fe en su corazón. Dios le ama, pero Dios es un Dios santo. Y Dios no puede tener comunión con el pecado. Nosotros somos pecadores. Nosotros somos soberbios por naturaleza. Pero si usted se arrepiente de sus pecados y usted puede creer que la sangre de Jesucristo le limpia de sus pecados e invita a Jesucristo a ser el Señor y Salvador de su vida, el Señor le va a dar el don de la fe. Usted se va a ir de este lugar transformado. Usted va a salir de este lugar y va a decir, algo cambió. El que cambió es usted. Porque el Señor va a venir a su corazón y va a colocar en usted un entendimiento. Va a decirle algo en su interior. Y aunque todos le digan eso no puede ser, usted va a decir, a pesar de todo, yo sé que Jesucristo está vivo. ¿Por qué? Porque le abrí mi corazón. Abra su corazón a Jesucristo en esta tarde. Entréguele su corazón y el Señor le va a dar el don de la fe. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos no entienden la naturaleza de la fe. No comprenden que el Señor nos da el don de la fe, pero ahora tenemos que estar en el camino de la fe. El don de la fe no es lo mismo que el camino de la fe. El apóstol decía, vivimos por fe, no por vista. Tenemos que distinguir entre ese don de la fe, lo que sabemos, de cómo nosotros ahora usamos la fe que Dios nos dio. El mensaje del relato que hemos leído nos muestra justamente una gran lección en cuanto a la fe y a su naturaleza. Cuán agradecidos debemos estar de estos discípulos y todas sus equivocaciones. Cuán agradecido de que el Señor no solamente nos dio el Evangelio, sino que dejó registrado aquí todas las equivocaciones de estos discípulos. Porque todos nosotros yo creo que nos reflejamos y nos identificamos muchas veces con ellos. Y ellos en esta situación, el Señor les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué sucedió? Los vemos con Él en la barca, la tormenta se levanta y pronto los vemos en dificultades. Tratan de sacar el agua de la barca y ésta se va llenando y pronto se hundirá. Parece que todo su esfuerzo no ayuda mucho, pero lo que más les asombra es que Jesucristo sigue durmiendo. Lo que más les asombra a estos discípulos es que a Jesucristo no le interesa lo que está pasando. No está preocupado para nada. Entonces van y le dicen, maestro, nos vamos a ahogar. Y Jesús se levanta y luego de reprender el viento y las olas, lo reprende a ellos. Jesús los reprende en primer lugar, diciéndoles, ¿dónde está la fe de ustedes? Jesucristo los reprende por estar tan agitados, asustados, alarmados, a pesar de que Él estaba con ellos en la barca. Y ellos estaban habían perdido totalmente el control ante la crisis. Y Jesucristo estaba con ellos en la barca.
La primera lección, antes de entrar en el pasaje mismo, es que estos discípulos, siendo creyentes, perdieron el control de sí mismos. Lo que nunca nosotros debemos perder es el control de nosotros mismos ante la crisis. Nunca. La segunda lección que se infiere de esta es que ellos muestran con su actitud su poca fe y su falta de confianza en el Señor. Es como que Jesucristo les dijera, bueno, pero ¿por qué no usan su fe? ¿Por qué perdieron el control? ¿Por qué están tan desesperados ante la crisis? ¿Por qué están tan alarmados? Ustedes son seguidores míos, no pueden actuar de esa forma. Piense usted que una persona los mira a ellos, ¿qué diría? ¿Qué diría de su vida si lo ve a usted perder el control ante una crisis? ¿Qué diría el que no cree en Jesucristo? Diría, parece que esta persona no cree mucho en su Dios. Parece que su fe en su Dios no es muy grande. Y si el cristianismo es esto, ¿de qué me sirve ser cristiano si voy a estar igual de desesperado que él? Ellos, les dice el Señor algo como, no deberían estar así. Ustedes son mis seguidores. No tienen que comportarse como los que no creen. Ustedes tienen que mostrar otra forma de ser. ¿Se sienten así a pesar de que yo estoy con ustedes? ¿Acaso no tienen fe en mí? El Evangelio de San Marcos dice que los discípulos le dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ese es el problema de los discípulos, perdieron el control de la situación. Perdieron los estribos, como se dice. Se desesperaron y la crisis tomó el control de sus vidas. Al punto que ellos decían, y al Señor no le interesa esto. ¿No te importa que nos ahoguemos? Seguramente ellos no eran tan egocentristas para no incluir al Señor. Deben estar diciendo, bueno, ¿no te importa que te ahogues tú y nosotros? O sea, tú has levantado a los muertos, has caminado sobre el agua, has multiplicado los panes y los peces. El Señor anunció el reino y vamos a acabar así, en un naufragio. Así razonaron los discípulos. Yo me pregunto si siempre nos damos cuenta, nosotros cuando miramos objetivamente el caso de estos discípulos, es muy obvio de que ellos no deberían haber reaccionado así. La pregunta es, cuando nosotros nos encontramos agitados, molestos, no sabemos qué hacer, damos la impresión de estar bajo una gran tensión nerviosa, cualquiera que nos vea, ¿podrá decir esa persona es una persona de fe? ¿Podrá decir eso? Miremos ahora el pasaje en detalle. Yo quisiera referirme a tres cosas. Primero, ver cómo en el pasaje se muestra claramente la prueba de la fe. Lo segundo, hablar de la naturaleza de la fe. ¿Qué es la fe? Y por último, el valor de la fe. Cómo una pequeña fe puede transformar todo. Hablemos de la prueba de la fe. La Biblia por todas partes nos habla de que la fe será probada. El Señor nos da el don de la fe y luego la prueba. Si usted cree que recibió a Jesucristo y ya no tendrá ningún problema, no tendrá dificultades, entonces usted está viviendo una ilusión. Estamos en este mundo. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo.
Pero Él dijo que tendríamos aflicciones. Nuestra fe va a ser probada. Esto está a través de toda la Biblia. Hebreos capítulo 11, por ejemplo, nos muestra esta gran galería de estos héroes de la fe. Todos ellos creyeron a las promesas del Señor. Todos ellos guiaron su vida por las promesas del Señor. Todos ellos fueron probados en la fe. Piensa en un Noé. Piensa en Abraham. Una persona como Jacob. Piensa en Moisés. Todos fueron probados en la fe. A todos se les hizo promesa. Y todos se entregaron completamente y basaron su vida en esas promesas. Pero ellos fueron probados. Usted debe entender que Dios permite que haya tormentas y olas. ¿Me entiende? El Señor se recuesta a dormir esperando que venga la tormenta. El Señor permite las crisis en nuestras vidas. Si en este momento estamos viviendo una crisis, puede tratarse de la prueba de nuestra fe. Nuestra fe será puesta a prueba. El apóstol Santiago nos dice: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Dios permite que haya tormentas en tu vida y en mi vida, porque Él quiere que nuestra prueba, nuestra fe sea fortalecida. El Señor quiere que nosotros podamos controlarnos ante las situaciones y no desesperarnos. El Señor quiere que nosotros venzamos ante las crisis. Por eso el Señor prueba nuestra fe. El apóstol Pablo les dice: a ustedes no les es solo dado creer en Cristo, sino también padecer por Él. Y el apóstol también con Bernabé le decían a los nuevos discípulos: porque por muchas aflicciones es necesario para entrar en el reino de los cielos. Y tendremos que pasar por muchas aflicciones, pero usted se va a dar cuenta que Jesucristo siempre está con uno. Alabado sea el Señor. Cuando lleguen las dificultades nos sentiremos llevados a preguntar: ¿por qué permite Dios que pase esto? ¿Por qué nuestro Señor se acuesta a dormir y deja que venga la tormenta? ¿Por qué? Tal vez nos parezca que vamos a perder la vida. El Evangelio dice que ellos estaban a punto de naufragar. Se iba a hundir. No es que no tuvieran razón. Era una situación en que ellos podían perder su vida. Cuando todo parezca ir en contra nuestra y mientras todo esto nos sucede, Dios parece no estar preocupado en lo absoluto con nosotros. Es allí donde se produce la prueba de la fe. Esto es la prueba de la fe. Que viene la crisis a tu vida, que tú sientes que te vas a hundir. Y lo peor de todo es que el Señor duerme. Y parece que Él no se preocupará nada de nuestras vidas. El viento y las olas presagiaban un desastre. El agua entraba en la barca. Y si esto no era grave, lo que más les preocupaba a ellos es mirar al Señor ahí durmiendo. Piensa tú en esos pobres discípulos. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y el Señor durmiendo. No me interesa, deja dormir. Piensa. Por favor, no molesten, estoy durmiendo. Y el agua entraba y entraba en la barca. Jesús se ve totalmente despreocupado de nosotros, despreocupado de sí mismo,
despreocupado de su causa, despreocupado de la extensión del reino de Dios. Ellos lo habían seguido, habían escuchado su enseñanza, había sanado al ciego, al cojo, había multiplicado los panes y los peces, había caminado sobre el mar, pero ahora nos íbamos a ir a pique todos juntos con él. No íbamos a ir a hundir. Y aquí se acabó todo nuestro sueño, todo lo que yo soñé al seguirlo a él, todo lo que yo pensé que Dios me iba a dar una vida abundante, aquí se acabó todo. Y todo por causa de su despreocupación. Era el Señor que no se preocupaba. ¿No le ha pasado esto a usted? ¿No le parece que hay momentos en que Dios parece que no le interesara a uno? Piense, ¿no le da la impresión a veces que a Dios no le interesa ni este mundo, nada? A todos nos ha pasado. ¿Por qué Dios no hace nada al respecto? ¿Por qué Dios permite que yo, que soy cristiano, sufra lo que estoy sufriendo? ¿Por qué permite Dios que a mí todo me salga mal y a los otros no? ¿Por qué esta persona prospera y yo no puedo? ¿Por qué no hace Dios algo al respecto? El hecho de que Dios permita todo esto y parezca que Él está despreocupado es la prueba de la fe. Lo primero que vemos acá es la prueba de la fe. Lo segundo es la naturaleza o el carácter de la fe. ¿Cuál es la naturaleza y el carácter de la fe? Acá el mensaje es muy claro. Muestra un problema con la fe de los discípulos. Y el Evangelio de San Lucas, donde yo leí el texto, es muy claro cuando el Señor les pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde quedó la fe? Esta es la clave de todo el problema. El Señor da por hecho de que ellos tienen fe. Punto 1. Y es muy importante, el don de la fe. Y usted, si ha recibido a Cristo, usted tiene fe. Usted tiene fe. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo y hoy día abre su corazón, usted se va a ir de este lugar con el don de la fe. Si usted no ha recibido a Cristo, usted no tiene fe. Porque la fe es algo que Dios le da al corazón cuando Él se vuelve a Jesucristo. Lo primero que hay que entender es que el Señor da por hecho de que ellos tienen fe. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué han hecho con vuestra fe? ¿Dónde está en este momento la fe que ustedes han alcanzado? Debería estar aquí. ¿Qué pasó con ella? Y esto nos da la clave para entender la naturaleza de la fe. Pensemos primero en forma negativa lo que no es la fe. La fe no es solo cuestión de sentimientos, ¿de acuerdo? No es que yo siento fe. Esto lo enseñó el obispo muchas veces. Yo sé, no es que sienta, yo sé. Yo puede que sienta a Jesucristo o no lo sienta. Yo sé que Jesucristo está vivo. Yo sé. No es un asunto de sentimientos, es un asunto de entender y saber algo. Los sentimientos cambian, varían. Imagínense los discípulos de la barca. ¿Qué sentimientos podrían tener? En las situaciones de crisis los sentimientos son totalmente variables en cada momento. Pero la palabra de Dios dice al cristiano, al creyente, regocíjate, gózate en medio de las pruebas. No está hablando de los sentimientos, está hablando de algo que uno hace basado en algo que sabe.
que sabe. La fe no es un asunto de los sentimientos, porque cuando las cosas andan mal y los sentimientos cambian, la fe se desvanecería. Pero el Señor les dijo, ustedes tienen fe. Y usted tiene fe. Pero hermano, yo estoy en una crisis, pero usted tiene fe. La pregunta es, ¿dónde está esa fe? ¿Dónde está tu fe en este momento? La fe no es un asunto de sentimiento. La fe se adueña del hombre, de su entendimiento, de su razón, de su voluntad. La fe no es sentimiento. Segundo, la fe no actúa en modo automático. No es por magia. De esta forma de pensar, muchas veces nosotros hemos realizado y nos hemos equivocado. Pensamos que la fe es algo que funciona automáticamente. La fe pensamos que es algo así como un termostato. Un termostato uno lo programa a cierto nivel de temperatura. Si la temperatura excede el nivel al cual fue programado el termostato actúa y enciende y da señales, se enciende una ventilación, baja la temperatura al nivel que está programado en el termostato. Si la temperatura ya baja mucho, imagínate, y que controla el agüita caliente con que tú te bañas, entonces el termostato da ciertas señales y la temperatura del agua sube nuevamente y se mantiene al nivel que tú quieres. Nosotros creemos que la fe actúa como un termostato, pero la fe no actúa en forma automática. Mucha gente parece pensar que la fe opera de esta manera. Dan por hecho que no importa lo que suceda, la fe entra en acción y todo volverá a su nivel. Pero la fe no es algo que funcione automáticamente o por acto de magia. De ser así, estos discípulos nunca habrían estado en problema. La fe habría entrado en acción y ellos se habrían sentido serenos y tranquilizados. Porque la fe lo que te produce es paz. Y si fuera un termostato, pase lo que pase, la fe siempre va a actuar sola y tú vas a volver a la paz. Pero eso es falso. La fe no actúa en forma automática. Entonces, ¿qué es la fe? El principio, visto desde el punto de vista positivo, que nos enseña acá es que la fe es una actividad. Lo repito, la fe es una actividad o algo que tiene que ejercitarse. No entra en acción por sí misma. La fe tenemos que hacerla nosotros funcionar. Por eso el Señor Jesucristo le dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué no ocupan la fe que tienen? ¿Por qué están tan desesperados? ¿Por qué creen que se van a hundir? La fe tenemos que hacerla funcionar nosotros. Usted tiene fe. Y si usted no tiene fe es porque no se ha entregado a Cristo. Pero si hoy día se entrega a Jesucristo, usted se va a ir de este lugar con fe. Y va a empezar el camino de la fe. Pero la fe no actúa en forma automática. La fe es una actividad, la fe hay que ejercerla, la fe tiene que ponerla usted en acción. Alabado sea Jesucristo. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué no toman su fe y la aplican a esta situación? Les dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué si tú tienes fe y eres un creyente, por qué no tomas la fe que tienes y la aplicas? ¿Cómo podemos ver? Por no poder hacer funcionar su fe, es que estos discípulos se sintieron
muy infelices y cayeron en este estado de consternación. Veamos entonces cómo se activa la fe. Lo primero que yo debo hacer al encontrarme en una situación difícil es rehusarme a ser controlado por la situación. Lo repito, lo primero que tiene que hacer usted es rehusarse a ser controlado por la situación. Justamente lo que estos discípulos no hicieron. Perdieron el control de sí mismos. Los discípulos estaban en la barca, el maestro dormía y el mar se encrespaba. Ya el agua estaba entrando y ellos no podían sacarla con suficiente rapidez. Parecía que se hundirían. El problema es que ellos se habían dejado dominar por la situación. Lo que tenían que haber hecho era aplicar su fe, hacerse cargo de la situación y decir, no vamos a permitirnos caer en pánico, porque la fe controla el pánico. La fe pone el pie sobre la incredulidad. No voy a permitirme perder el control de mí mismo. El Señor le dijo, ¿por qué no aplican su fe si ustedes tienen fe? Usted sabe que Jesucristo vive. Usted sabe de Jesucristo. Uno con su voluntad debe decir, entendiendo que la fe no son sentimientos. No. Lo primero, yo no voy a dejar que esta situación se apodere de mí. La fe es un rechazo al pánico, que es lo que no hicieron los discípulos. Se llenaron de pánico y dejaron que la situación los atrapara. La fe, sin embargo, se niega a permitir esto. La fe aclara, no voy a permitir que las circunstancias me controlen. El control lo tengo yo. Nosotros debemos hacernos cargo de nosotros mismos, darnos ánimo, controlarnos, lejos de dejar dominarnos. No estoy hablando de pensamiento positivo. Estoy hablando de que nosotros tenemos fe. Por lo tanto, yo no puedo actuar como una persona que no tiene fe. Yo no puedo actuar así. Pero esto no basta. Solamente el primer paso. Si no, sería una resignación. Me resigno a lo que estoy viviendo. No. Una vez que has dado este primer paso y habiendo recobrado tu ánimo, lo segundo es traer a la memoria lo que creemos y sabemos. Yo traigo a la memoria lo que yo sé. Una vez más, es lo que no hicieron los discípulos. Si solamente ellos se hubiesen detenido un momento y hubiesen dicho, ¿y ahora qué hacemos? ¿Será posible que nos ahoguemos estando Él con nosotros en la barca? ¿Habrá algo que Él no pueda hacer? Así razona la fe. Una vez que tú has recobrado el ánimo y el control de la situación, debes traer a la memoria lo que tú sabes. La fe es saber algo. Yo sé algo. ¿Será posible que el Señor se hunda acá con nosotros? Le hemos visto hacer milagros, levantar muertos, sanar a los ciegos, a los paralíticos, multiplicar los panes y los peces. Lo hemos visto caminar sobre el mar. ¿Será posible que Él ahora se vaya a hundir acá? Piensa tú cómo razona la fe. Imposible. Es que es ilógico. Piensa tú. Él me ama. Él cuida de mi vida. Él nos ha dicho que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados.
Así es como razona la fe. Así piensa la fe. La fe dice, muy bien, veo las olas y la tormenta, pero es verdad, veo el problema. No es que yo niegue el problema. La fe no es negar la situación. No, es verdad, está en la tormenta, están las olas. Estoy a punto de ahogarme si entra el agua acá, claro, es verdad. Veo las olas y la tormenta, pero, la fe se aferra a la verdad y sus razonamientos parten de lo que ella sabe que es así. Así es como se aplica. Los discípulos no lo hicieron. Por eso que ellos llegaron a estar agitados y desesperados, presos del pánico. Y usted y yo vamos a llegar al mismo estado si no aplicamos la fe. Si no la aplicamos, usted tiene que recordar lo que sabe. Es verdad, yo veo que mi vida se está casi hundiendo. Veo que esta situación ya no la puedo soportar. Pero Dios, pero el Señor Jesucristo es mi Salvador. Todo puede parecer que está en contra mía. Tal vez yo no entienda qué es lo que sucede, pero una cosa sé, de tal manera Dios me amó que envió a su Hijo unigénito a morir por mí. Yo sé que aunque yo era un enemigo de Él, Él me buscó y me hizo su amigo. Yo sé que Él ni siquiera a su Hijo escatimó para darlo por mí. ¿Cómo no me va a dar las otras cosas? ¿Cómo el Señor que me llamó de tan lejos hace tanto tiempo ahora me va a abandonar? No, eso está en contra del carácter de mi Dios. Dios no es así. Puede que la situación no la entienda, pero yo cuando veo las olas y el mar, yo digo, tiene que haber otra explicación. Tiene que haber otra explicación. Veo a Jesucristo durmiendo, tiene que haber otra explicación. Dios no me va a abandonar. Así es como razona la fe. Tiene siempre presente lo que las Escrituras llaman sus preciosas y magníficas promesas. La fe dice, no puedo creer que Él me haya traído hasta acá todos estos años y hoy día me va a abandonar. No, eso no lo voy a creer ahora. No. La fe dice, es imposible. Yo ya conozco algo del Señor y conozco su carácter. Conozco que Él no miente. Conozco que Él es fiel. Y las pruebas del pasado Dios me ha sostenido y siempre me ha ayudado para bien. Yo conozco eso. La fe es saber algo. La fe es conocer algo. La fe no es un pensamiento positivo. No. Yo sé, yo he experimentado. Yo he experimentado que Él escucha las oraciones. Pero es que ahora no me responde. Tiene que haber otra explicación. Pero no me venga a decir que Dios no está preocupado de mí. Porque eso no va con su carácter. Dios está preocupado de mi vida. Y el tercer paso, primero, tú tienes que controlar la situación, controlarte a ti mismo. No dejes que la crisis te controle. Segundo, recuerda lo que sabes. Recuerda lo que sabes. Puedes saber mucho, puedes saber poco, pero recuerda, trae la memoria cómo Dios te ha amado siempre. Tercero, la fe aplica esto que sabe a la situación particular. Una vez más, eso fue lo que estos discípulos no hicieron. Por eso el Señor les plantea la pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? Si tienen fe, ¿por qué no la aplican?
¿Por qué no usan todo lo que saben para salir de esta situación? ¿Por qué no lo concentran en este problema específico? ¿Por qué no usas todo lo que sabes de tu Dios para salir adelante de esta crisis? Eso le dice el Señor. ¿Por qué? ¿Dónde está la fe? Entonces el siguiente paso es la aplicación de la fe. Al margen de cualquier circunstancia, apliquemos a ella todo lo que sabemos que es verdadero en nuestra relación con Dios. Apliquémoslo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé eso. Usted puede decir, es que son fanáticos. Diga lo que diga, pero yo sé algo. Lo sé. Es que te vamos a golpear. Pero es que aunque golpeen no pueden sacarlo. Si ya está ahí, ya lo sé. Ya me fue dicho que Él existe. Que Él se levantó a los muertos porque Él me transformó. Alabado sea Jesucristo. Yo no estoy sugiriendo que siempre vamos a entender lo que sucede. Muchas veces no entenderemos, pero sí la fe razona y dice, bueno, tiene que haber alguna explicación a esto. Dice Job, nunca atribuyó a Dios despropósito. Razona de otra forma. La fe no opera automáticamente. Tenemos que ejercitarla. Tenemos que enfocar nuestro razonar de acuerdo a ella, en los acontecimientos, en lo que nosotros sabemos de nuestro Dios. Por último, quiero hablar del valor de la fe y con esto termino. El valor que tiene incluso la fe más débil y pequeña. Vimos la prueba de la fe, la naturaleza de la fe. Ahora quiero decir las últimas palabras en cuanto al valor de la fe. La fe más débil y más pequeña. Aunque estos discípulos mostraron una fe muy raquítica, a pesar de ello, esa fe les bastó para acudir a Jesucristo. Y puede que usted esté en medio de una crisis. Puede que usted se sienta ahogado, ahogada. Puede que usted esté totalmente en pánico. Puede que usted haya dicho, bueno, pero ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué? Puede estar igual que los discípulos. Pero si usted en este momento por lo menos puede acudir a Jesucristo con esa pequeña fe, el Señor Jesucristo va a despertar y le va a ayudar. Yo he contado cuando mi sobrino sufrió su accidente y me recuerdo ese sábado en la tarde cuando bastaba que llegara un mensaje diciéndonos que él ya no estaba vivo. Mi esposa y yo como los discípulos. Como los discípulos. Lo único que pudimos hacer es tirarnos de rodillas y decir, y yo clamé a Dios de rodillas, Señor, ten misericordia, por favor, ten misericordia. Si usted solamente tiene esa pequeña fe para clamar a Él, seguramente el Señor va a aparecer y lo va a reprender. Y le va a decir, yo esperaba que tú enfrentaras esta situación con un pecho erguido porque eres mi discípulo. Yo no esperaba que cayera en este pánico. Yo esperaba que tú te comportaras como un seguidor mío. Pero no lo hiciste. Seguramente le va a reprender. Pero luego se va a levantar y va a calmar las olas. Va a calmar la tormenta y le va a dar la paz. Y le va a responder. Y yo clamé al Señor porque la fe me alcanzó solamente para eso, para tirarme de rodillas y clamar a Él, nada más. Despierta, Señor, que mi sobrino va a perecer. Despierta.
Y en ese momento llega ese WhatsApp de esa enfermera que dice, está estable, se estabilizó su corazón. Despertó Jesucristo, despertó. ¿Y qué produjo en mí? Paz, confianza. Y yo viajé a Puerto Montt con mi esposa, confiados. Tenía confianza, porque el Señor había despertado. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Señor. Demos un aplauso a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Si nosotros nos encontramos hoy afligidos, atribulados, en medio de una prueba, tomémoslo como una maravillosa oportunidad de glorificar a nuestro Señor. Tomémoslo como una oportunidad porque el Señor tiene el control. Él le va a ayudar. Ponga en práctica su fe. Rehúsese a que la situación lo domine. Diga, no, esto no me va a dominar. Yo tengo el control. Recuerde quién es Jesucristo. Recuerde todo lo que conoce de Él. Recuerde todo lo que le ha sido dicho. Recuerde lo que ha vivido. Y aplíquelo a esta situación. Y diga, no, imposible. Imposible que el Señor ahora me deje. No. Es que está en pecado. Bueno, me arrepentiré, pero Él no me va a dejar. Es que te has desviado del camino de Él, es que has robado, es que ha hecho esto, ha hecho lo otro. Dios mío, perdona mis pecados, pero tengo abogado a Jesucristo, el justo, que me limpia de mis pecados. Es que Dios te desechó porque tú nunca le has obedecido. Si Dios lo hubiese desechado, usted no estaría acá. Entiéndalo. Si a usted lo trae acá el Espíritu Santo. Porque nadie viene a mí si el Padre no lo trajera. Usted no podría venir ni a un culto, ni siquiera a un culto si Dios lo hubiese desechado. No, tienes que aplicar tu fe. Y si usted está acá por primera o segunda vez, o usted nunca ha tenido esta experiencia de conocer a Cristo, quiero decirle que Dios le ama. Que le ama. Y si usted se arrepiente de sus pecados y le pide al Señor que entre en su corazón y le limpie sus pecados, el Señor va a venir a su vida y le va a dar el don de la fe. Si usted no tiene seguridad y me dice, es que no sé si Dios, es que mira, es que trato de creer en Él, pero no puedo. Aún no le ha sido dado el don de la fe. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que volverse a Él. Y Dios le va a dar el don de la fe. Pero tiene que hacerlo. Alabado sea el Señor. Acuda a Él si está desesperado. Y aunque tenga una pequeñita fe, acuda a Él. Acude y dígale, Señor, despierta, despierta, despierta. Y el Señor va a despertar, no le va a abandonar. Nunca le va a abandonar. El carácter de Dios no es de los que abandona a sus hijos. Alabado sea el Señor. Oramos al Señor.